Nueva versión, nuevos shaders. Hoy te presentaré un top de los mejores sombreadores para Minecraft Pi 1.21. Me encuentro muy emocionado ya que a pesar de haber perdido gran parte del progreso de la 1.20, aún seguimos teniendo desarrolladores rápidos y sobre todo que ofrecen muy buenos resultados. Para iniciar este video tenemos el siempre confiable Universal Pack Render Dragon. Lo que caracteriza a este sombreador es que primero que nada no necesitamos del Minecraft parchado para poderlo correr, por lo que si te encuentras en el Minecraft comprado o directamente no quieres descargar versiones no oficiales, este sombreador te funcionará correctamente. Lo impresionante de los Universal es que cuentan con una paleta de colores muy suave. Realiza breves cambios dentro del Minecraft, pero lo que toca lo deja bien tocadito. Además, el cielo cuenta con una calidad extraordinaria, con unas nubes tipo realistas que combinan a la perfección con la atmósfera de todo el juego. Otro punto muy importante es que este sombreador agrega una animación dentro de las hojas y las plantas del Minecraft. Además de todo, el señor Ale agregó un efecto nuevo y diferente dentro de los bloques que emiten luz, pues estos ahora tienen un efecto de profundidad en su interior. Y para continuar con el próximo sombreador, el Nether de los Universal es superior al de algunos sombreadores que necesitan Minecraft parchado. Una verdadera maravilla. ¿Alguna vez has soñado con diseñar tu propio videojuego? Hoy quiero hablarles de una oportunidad increíble para hacerlo realidad con Evac. Imagina crear juegos tan épicos como Fortnite o Genshin Impact. Estos juegos fueron desarrollados con motores como Unity y Unreal Engine, y tú también puedes aprender a usar estas herramientas. En Evac tienes la opción de elegir entre cursos de Unity u Unreal Engine, y lo mejor de todo es que empiezas desde cero, no necesitas experiencia previa. Evac ofrece cursos que son 80% prácticos, lo que significa que estarás creando y diseñando desde el primer día. Además, puedes avanzar a tu propio ritmo, no hay presión, solo el entusiasmo de aprender y mejorar cada día. Lo mejor de todo, los profesores son expertos en la industria, así que estarás aprendiendo de los mejores. Al final recibirás un certificado con validez internacional, perfecto para mostrar en tu portafolio y abrirte camino en tu mundo de diseño de videojuegos. Y no solo tienen cursos de videojuegos, si te interesan otras áreas como la moda, programación o el mismo marketing, también puedes encontrar cursos en Evac. Por ser parte de nuestra comunidad, puedes obtener una beca especial con el código que aparece en pantalla. Aprovecha esta oportunidad y comienza tu aventura en el diseño de videojuegos. Continuando, tenemos un sombreador que me dejó realmente impactado por su alta calidad, pero sobre todo por los detalles gráficos que se atrevió a colocar. Estamos hablando de los Asify Truly Shaders. Estos son una variante de los Asify normales de toda la vida, pero este modder decidió realizar unos cambios que impactan positivamente en nuestro juego. Por ejemplo, en esta nueva versión de los Asify no tendremos el típico sol cuadrado del Minecraft Vanilla. Por su parte, el creador decidió dar un golpe sobre la mesa y agregó un sol tipo realista que se ajusta perfecto con el cielo vanilla que tenemos en el Minecraft. Otra característica que te encantará es que en esta nueva versión de los Truly tendremos un agua con efectos tipo 3D que le dan mucha profundidad, no solo cuando estemos cerca de ella, sino cuando tenemos un ancho mar al frente de nosotros y está haciendo el típico solazo de las 2 pm. Ahí vamos a poder observar hasta el más mínimo ondeo. Que venga, no se me haría raro que para la 1.21 ya podamos tener agua con efectos realistas. Y para finalizar, es importante mencionar también que en esta reciente versión contaremos con efectos realistas de lluvia, pues cuando nos encontremos en medio de una, vamos a poder observar cómo se forman los charcos de agua alrededor de todo el mundo. Esto puede parecer un dato poco importante, pero créeme que le agrega mucho más dinamismo al Minecraft. Y prepárate porque estoy a punto de desbloquearte muchos recuerdos. Déjame presentarte los Galaxy Shaders. Estos sombreadores son los más parecidos que tenemos a los antiguos sombreadores de Minecraft Pi. Desde que entramos al mundo vamos a poder observar que hay un gran cambio en los colores dentro del juego, y realmente no son cambios con efectos realistas ni mucho menos, sino que se decidió conservar lo simple y puro del Minecraft Vanilla. El único lugar donde vamos a observar grandes cambios es definitivamente en su cielo, pues esta versión de los Galaxy agrega unos efectos fuertes dentro del sol que hace difuminar todo a su alrededor. Además de que si eres bien observador tuviste que haber analizado que no tenemos nubes, pues resulta que los Galaxy se enfocan completamente para los móviles gama baja, por lo que la optimización de este sombreador es brutal, además de que agrega efectos geniales como por ejemplo esta puesta de sol. Díganme muchachos, ¿en qué otro sombreador van a tener tanta calidad como en este? Algo importante que es un factor crucial para casi todos los jugadores a la hora de instalar shaders es que tengan unos buenos ores brillantes, y resulta que sí, los Galaxy tienen unas cuevas geniales. Una vez nos instalemos este sombreador vamos a tener una cueva llena de colores y muchos efectos por todo lado. Y por cierto, en caso de que te gusten los efectos
efectos especiales, los Galaxy agregan un efecto nuevo a las Ancient City de nuestro juego. Ya no dan tanto miedo con esa iluminación a su alrededor. Pero espera, que yo sé que estás que te miras un sombreador realista, y en este séptimo puesto te vengo a sorprender con los Shadbaz Shaders. Estos son unos sombreadores relativamente nuevos que salieron apenas para la 1.19, pero que ha ganado muchos seguidores. Esto se debe a que los Shadbaz tienen una combinación muy peculiar, pues estos tienen un enfoque realista, pero les gusta que los puedan correr los gama baja. Gama mierda no. Si estás en un J2 ni voltees a ver. Si estás en un móvil medianamente potente te puede interesar, pues estos cuentan con unos colores impresionantes no solo en el mundo y sus alrededores, sino también en su cielo. El cielo de los Shadbaz es quizás uno de los atractivos más grandes del sombreador, pues primero que nada esto es lo que le da el efecto realista del cual yo les estaba comentando, además de que estos tendrán unas nubes realistas que si eres un jugador experimentado en la comunidad sé que te van a encantar. Otro detalle importantísimo de los Shadbaz es que el agua también hace un juego muy importante con las nubes, pues resulta que el agua de este sombreador será capaz de reflectar las nubes no de forma tan clara y directa, pero sí con un suave efecto que se alcanza a observar muy al fondo. Además de todo, este tendrá movimientos, sus respectivos efectos y mucha calidad. Y King, me dijiste que podía correr este sombreador sin problemas en un gama media, pero resulta que me dio lag. La solución más rápida a este leve problema es mandar a la mierda tu teléfono. La otra solución es desactivar directamente las nubes del juego. En este lugar es donde se va a encontrar concentrado todo el lag que tiene este shader. Calma, hasta aquí escuché tu pensamiento de que quieres un shader potente. Conoce a los Nuvve RTX. Estos son la combinación que yo estaba ansioso esperando hace meses a que estuviera disponible y hoy lo tenemos para la 1.21. Este sombreador cogió directito a los Nuvve y les inyectó mucha calidad, pues ahora contaremos con efectos de profundidad en el piso de nuestro Minecraft. Esto lo vamos observando a medida que vayamos andando por el mundo, y ahora el sol se verá de un tono más claro en comparación con las otras versiones. En el cielo de estos RTX no tenemos cambios importantes en comparación con los Nuvve originales, y uno de los puntos más críticos e importantes de esta nueva versión claramente es el agua, y el resultado final dentro de esta es el deseado por cualquier jugador de Minecraft promedio. Estos detallitos tan mínimos y pocos perceptibles van a ser claros cuando observemos el agua a fondo, pues tal cual como con el paso aquí tenemos un efecto de profundidad que cubrirá hasta donde llegue nuestro renderizado de chunks. Lo que más me gusta de este agua es definitivamente que no necesita hacer uso excesivo de los efectos para intentar hacer bonita, sino que con unos sutiles cambios a los componentes de la textura ya contamos con un sombreador épico. Otro punto importante es que en estos RTX contaremos con minerales brillantes, lo que le dará mucho color a nuestras minas. Y con respecto a la optimización, lamentablemente necesitaremos de un móvil potente o medianamente potente para poder utilizar este sombreador correctamente. Debido a la gran cantidad de efectos que agrega, es muy complicado poderlo correr en un gama baja. Bueno, ahorita sí el video se empieza a poner más caliente, no por lo que están a punto de ver, sino por lo que van a instalar en su teléfono. En este quinto puesto tenemos los Sunlight Shaders, un sombreador MC Pack que no podía dejar pasar. Este es un sombreador compatible en todos los dispositivos, Android, iOS, PC y consola. Y no quiero alargarme mucho con este sombreador, pues tenemos efectos únicamente en el cielo, haciendo parecer el Minecraft el típico de los trailers. Ya sé que no aporta mucho de calidad, pero nunca está de más tenerlo por si acaso Mojang le sale de los huevos actualizar el motor gráfico y nos deja de nuevo sin shaders. Pero bueno, ahorita sí amárrense los pantalones porque van a conocer el sombreador más épico y calientacelulares que existe. Vale, ahora sí pongámonos serios, siervos. En este cuarto puesto conozcamos los poderosísimos, fuertes e inigualables High Shaders. Unos shaders que parecen PBR pero que no lo son. Y de antemano, déjame avisarte que si estás en un gama mierda no debes ni siquiera intentar instalar este shader. Yo te quiero mucho y no puedo dejar que explotes tu ser. Pues este sombreador, desde que entramos a nuestro mundo, vamos a notar que tiene una calidad inigualable. Los colores que tenemos en la paleta de estos Gira me recuerdan demasiado a los sombreadores de Minecraft Java, pues tienen una calidad de colores muy alta combinada entre saturado y vanilla. El lugar donde vamos a tener lag azotándonos todo el tiempo es en el cielo. Wow, no sé qué movió el desarrollador, pero esas nubes realistas que, ojo, ni siquiera son tipos, sino que son realistas completas, tienen una calidad extraordinaria. Estos además de todo contarán con movimiento y a lo largo del día es difícil ver
tenerla siempre en el mismo lugar, por lo que este punto está super nice. Los highs también son de los primeros sombreadores de esta 1.21 que tienen agua con reflexión más realista de lo normal, pues ahora los reflejos que veremos en esta no solo son los de las nubes o los que aparecen en el cielo, sino que este sombreador trata de simular lo que más se puede una reflexión de lo que hay en la Tierra. Claramente estas reflexiones vienen predeterminadas dentro de los códigos del paquete. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este detalle es muy complicado de observar en sombreadores actualmente. En cuanto empieza a llover, notaremos que este sombreador cuenta con charcos de agua, aunque realmente este apartado no tiene nada de especial. Y no es que esté diciendo que esté feo, sino que no tiene cambios importantes que podamos comparar con los demás sombreadores de Render Dragon. Este shader es una verdadera obra de arte para todo aquello que tenga una PC medianamente potente. Y ya para cerrar este video con broche de oro impregnado en diamantes, quiero aclararles algo. Los siguientes sombreadores que vienen son muy potentes, quizás ni siquiera los puedas oler en un teléfono gama caca. Sin embargo, en el primer puesto te tengo una sorpresa que te hará saltar de tu silla de tanta felicidad. En este tercer puesto completaremos los Newbie X Stars, una verdadera obra de arte creada por Ale Graphics. Estos son una variante de los Newbie de toda la vida. Sin embargo, trae un montón de cosas nuevas para todos aquellos que buscan epicidad. Para iniciar, los colores del Minecraft son básicamente los mismos del Minecraft Vanilla, pero con un subidón en la saturación en general del juego. Esta además cuenta con un agua que no brinda muchos detalles, pero sí cuenta con los necesarios para una muy buena experiencia. Por ejemplo, cuando nos encontremos en la noche, vamos a observar que esta agua será capaz de reflectar algunas auroras boreales, lo que le da un toque muy bonito y distintivo a este apartado. Además de todo, como era de esperar de una variante de los Newbie, esta versión cuenta con minerales brillantes, pero no con minerales que brilla la pepita y ya está. No señor, esta versión cuenta con iluminación vibrante dentro de sus propios ores, lo que nos dará un efecto de profundidad cuando nos encontremos dentro de una mina, ya que el bloque brillará de diferentes tonos del color que tenga, y no es solo una iluminación barata. El nether de estos Star también me ha gustado demasiado porque cambia los colores que observamos dentro de cada bioma. Es una experiencia completa viajar a través del nether explorando los diferentes biomas y nos encontraremos con spots fantásticos cuando andemos por aquí. Uy, antes de que se me olvide, los amaneceres no son iguales que los PBR, pero sí dentro de muy poco tiempo serán superiores. Parce, ¿y qué sería del Minecraft sin el creador de la versión parchada? Por lo que en este segundo puesto conozcan los YSS 1.9.9. Y no vamos a entrar a profundidad con este sombreador, ya que debe ser el más conocido por toda la comunidad. Pero sí es importante que sepan antes que nada que esta nueva versión viene súper optimizada y con detalles por todos lados. Para iniciar, en esta versión 1.9.9 tenemos un gran cambio en las reflexiones dentro del agua del juego, pues ahora las vamos a poder observar desde diferentes ángulos y la imagen siempre será la misma. El error que se ve en la gran mayoría de los sombreadores de Minecraft Bedrock es que se dividen los chunks a la hora de reflectar agua o dar animaciones a este, cosa que ahora está resuelta. La optimización en general del juego se ha mejorado muchísimo, además de que la carga de chunks en teoría debería ser más rápida para los móviles menos potentes. Y por último, esta versión debería ser compatible con todas las actualizaciones que vengan en adelante del beta Render Dragon, es decir, en el Material Beam Loader y en el Draco Injector. Y para cerrar este video, para ser felices, cientos de teléfonos con 2 GB de RAM, con pantallas rotas y baterías que funcionan casi que conectadas únicamente, permítanme presentarles los Newbie Stars, pero ahora en su versión light. Y déjenme preguntarles algo, ¿a ustedes les parece que esto es un shader para gama mierda? Desde que entramos a nuestro mundo, vamos a notar el gran cambio que hay ahora dentro de nuestro Minecraft, pues ahora los colores son mucho más suaves, además de que el piso también tendrá un efecto de profundidad evocando la esencia de reflexión del sol. El primer gran cambio en comparación con la versión normal es que esta versión de los Newbie no contará con cielo, o bueno sí, pero con unas nubes muy dispersas. El siguiente gran cambio que tendremos con este sombreador instalado es que el agua del Minecraft tiene reflexión y movimientos, y yo sé que esto es normal en los sombreadores de hoy en día, pero es un sombreador gama
baja. Jamás se había visto este detalle en un sombreador gama baja. Y no, nana y cucas. Aquí no tenemos nada de lag ni tampoco afectará el rendimiento en general del juego. Y claro que sí, esta versión también contará con minerales brillantes. Antes de que te vayas, cuéntame cuál ha sido el shader que más te gustó y por qué.